Buenos días, hermanos. Buen día. Gracias a Dios por lo que nos ha permitido hacer hasta ahora. Entramos de inmediato a un análisis de las Escrituras. Estamos en Hechos capítulo 3. Voy a orar antes de que entremos en función del tema. Padre bueno, te doy gracias porque otra vez nos has concedido el privilegio de cantar para ti como congregación. Te agradecemos el privilegio de poder escuchar y leer o seguir la lectura de tu palabra en este lugar. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de expresar nuestras peticiones delante de ti, de reconocer nuestra gratitud y hacerlo en colectivo, Señor, cuando nos congregamos. Te damos gracias porque nos podemos disponer para analizar tu palabra, reconociendo que el Espíritu Santo es el maestro de la iglesia, por lo cual solicitamos que el socorro de Él en este contexto de la enseñanza, Señor, sea oportuno para nosotros según la necesidad que tenemos, cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y las personas que de alguna forma u otra van a ver a través de la transmisión lo que estamos, Señor, compartiendo en esta mañana aquí. Glorifícate y edifícanos según tu propósito y para tu gloria y tu honra, dándote gracias, lo pido. Amén. Bien, mis hermanos, una de las cosas que estamos enfatizando es el contexto en el cual se desarrollan los actos o eventos en el libro de los Hechos, y todo enfocado en lo que es el contexto de la iglesia. La última vez que estuvimos hablando aquí, ya estamos hablando, enfatizando en cuanto a lo que son los genes de la iglesia, y estamos hablando de manera especial sobre algunos rasgos que presentan las Escrituras que hacen parte de la genética de la iglesia, y que en su comienzo, cuando Dios la gestó, cuando Dios le dio nacimiento a la iglesia, le dio unas características particulares, y la mayoría de esas características, como están explícitas ahí en la pantalla, en los textos, son rasgos que deben permanecer en su mayor parte en nosotros, pero que con el desarrollo del tiempo, la contaminación que hay en el mundo donde estamos, nosotros podemos ir desviándonos de esas cosas, y la idea es volver a las bases, volver a lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a lo que es la naturaleza nuestra como creyentes, lo que es la naturaleza de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, estamos en un contexto, como hemos dicho ya, el escenario es en el primer siglo. El escenario son unos meses después que Cristo ha muerto. En el escenario, la mayoría de los personajes ahí son judíos. En el escenario, todos los que están ahí tienen un contexto judío en cuanto a la ley, en cuanto a las prácticas judías y todo lo que se desarrollaba alrededor del templo con sacrificios y otras cosas, cumplimiento de la ley. Las cosas hasta este momento no han cambiado mucho, porque estas personas siguen siendo los mismos judíos, solamente que son unos judíos que han reconocido que Jesús sí es el Cristo, y con ese reconocimiento comienza a cambiar las cosas, pero que todavía no estamos en el contexto de una iglesia organizada formalmente, con todos los detalles que Cristo después le va a revelar a sus apóstoles y que aparecen registrados en las diferentes cartas, sobre las características específicas y particulares que identifican a la iglesia como iglesia. En este contexto de los primeros capítulos de Hechos, eso todavía no es una realidad, porque la iglesia está en sus pañales, pero como alguien dice, aunque la iglesia en ese momento está en su niñez, es la iglesia más madura que ha existido. Aunque en ese momento está en su niñez, es la iglesia más madura que ha existido, porque fue una iglesia que se sometió al Señor Jesucristo aún a expensas de su propia vida. Es algo que está dado para todos los creyentes en la iglesia, comenzando por ellos.
pero que, como estamos resaltando, la idea es que vayamos ubicándonos nosotros en el tiempo, la era nuestra, y nos demos cuenta hasta dónde nos hemos desviado y podamos volver a las bases de lo que es la iglesia según el Nuevo Testamento. Bien, entonces parte del contexto también de lo que estamos diciendo es que no podemos salirnos de ahí ni pensar que ya en Hechos 2 las cosas cambian y ya es la iglesia tal cual como nosotros la concebimos hoy. La perspectiva nuestra con respecto a lo que está escrito ahí es diferente a la perspectiva de las personas que leyeron este documento en el momento en que llegó a sus manos en el primer siglo, porque ellos eran judíos en su mayoría, ellos sabían de qué se estaba hablando, nosotros no, porque somos de una cultura diferente y necesitamos empaparnos de por qué se dicen esas cosas o por qué tener claridad de lo que se está diciendo ahí. Nos toca contextualizarnos y es algo en lo cual nosotros estamos bastante lejos, porque por lo general acudimos a las escrituras sin contextualizarnos tiempos, épocas, personajes y circunstancias que rodeaban las condiciones en que se dieron a cabo estos eventos que están registrados ahí en el Nuevo Testamento. Pero volvemos a eso y estamos en el escenario es en ese sentido Lucas. Dios nos está llevando a registrar no todas las cosas que estaban sucediendo, sino lo que Dios en su soberanía decidió que quedara registrado para que nosotros tengamos información. Es decir, que lo que está registrado es lo más importante. Cualquier otra cosa que podemos decir alrededor de eso son cosas para ambientarnos o, como estamos diciendo, contextualizarnos para poder dar razón de ser a lo que está dicho ahí, pero que en nuestro contexto, como nosotros no sabemos eso, no podemos meter entre líneas lo que había en ese momento, y es lo que estamos tratando de hacer para que tengamos claridad. Entonces, pero tenemos una iglesia, como voy a resaltar ahí en lo que está escrito y hemos visto hasta ahora, la iglesia nueva, la iglesia en su principio, la iglesia en su niñez, sus primeros pasos, fue una iglesia perseverante en 4 cosas inicialmente. En ese momento, los únicos que tenían claridad de qué era lo que Cristo quería hacer con su iglesia, aparte de lo que estaba establecido en la ley y esas cosas, eran los apóstoles. Y ellos tenían que estar permaneciendo al lado de los apóstoles, escuchando qué fue lo que Cristo dijo. Y eso estaban haciendo ellos. Por eso dice que ellos perseveraban en la doctrina, o eso es, doctrina es la enseñanza de los apóstoles. Ellos procuraban estar juntos el mayor tiempo posible. Y la palabra comunión ahí no es solamente el estar juntos, sino el estar a razón de un vínculo que le lleva a estar al lado del otro para ser de beneficio para él. Tómelo de esa manera, la comunión. La comunión no es simplemente una reunión, sino estar juntos o reunidos con fulano con el propósito de hacer algo a su favor. Y eso, por eso más adelante dice que eso es lo que hacían, vendían sus propiedades y procuraban que nadie tuviera necesidad. La otra cosa es que ellos estaban recordando permanentemente la muerte del Señor Jesucristo y se sentaban a exponer delante de Dios sus necesidades, que es lo que se presenta como oraciones. Ahora, en el capítulo 3 se va a hablar de uno de los milagros, pero eso pensemos en lo que dice primero el versículo 2 del versículo 43 del capítulo 2. Aquí se dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, el que está narrando los actos o los hechos, él va a tomar un ejemplo de esas maravillas y señales, porque eran muchas, como dice él, pero él va a dar detalles, porque él está dando información de cómo se gestó la iglesia. Y él está diciendo, bueno, la iglesia se dio esto y había muchos prodigios y maravillas y señales. Por ejemplo, había un cojo. Eso es lo que se está relatando aquí, y es lo que quiero que también tengamos ahí en mente, pero ese es el contexto principal. Ahora, entramos entonces a Hechos capítulo 3, y en el versículo 1 y 2, ya leímos el texto, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Seguimos con la misma
mecánica que vamos a ir resaltando lo que se está narrando para que tengamos en nuestra mente el resumen de lo que se está diciendo y las aplicaciones de lo que debemos nosotros rescatar de ahí. Pero antes de eso, el capítulo 3, lo que habla ahí, lo que se identifica ahí es como el anuncio o la proclamación del carácter de Cristo. Todo el capítulo. El anuncio o la proclamación del carácter de Cristo. Y cuando hablo de carácter ahí, para no usar el término nombre que se usa ahí, porque el nombre significa el carácter. Es decir, que ahí se va a desarrollar en ese capítulo. Él viene defendiendo, así como lo hizo en el capítulo 2, viene defendiendo con argumentos bíblicos y dando razón, explicación de lo que sucedió, por ejemplo, en la venida del Espíritu Santo. Él está defendiendo esto que está pasando aquí, es el cumplimiento de que el Mesías sí es Jesús. Y después los llama al arrepentimiento y le dice: ustedes son culpables de que él haya muerto. Y ellos ya se dan cuenta, y entonces muchos son confundidos en el capítulo 2. Y aquí va a ser lo mismo. Allá es un escenario donde Pedro está explicando lo que sucedió con la venida del Espíritu Santo y aprovecha para dar declaraciones bíblicas. Eso es un sermón, un discurso de que va a dar claridad de que Jesús sí es el Cristo. Aquí es la misma historia, solamente que se toma un milagro que sucedió y va a llegar a lo mismo. Esto que está pasando aquí no fui yo ni Juan, es Cristo el que ustedes crucificaron. Y después dice: arrepentidos y conviértanse. Es la misma historia. El énfasis es proclamar que Jesucristo es el Señor. El énfasis es proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios. El énfasis es proclamar que en el nombre de Jesucristo hay salvación. Y de ahí que vamos a ir entendiendo entonces cuando aparece el término nombre. Se trata del carácter de Él. No es como nosotros pensamos: pido en el nombre de Cristo. No es eso, sino que en sí, el nombre es que estoy en Cristo. Cristo me está llevando a hacer la cosa. No es que yo termino la oración en el nombre de Cristo y ya eso está en el nombre de Cristo. No, es que en realidad Cristo es el que me está llevando a decir, a pronunciar las palabras que estoy pronunciando. Y eso es lo que ellos deben tener, porque recuerden que aún más adelante Cristo condena a muchos que decían: allá muchos dirán que en tu nombre echamos fuera demonios. Y dicen: no, en realidad ustedes no estaban bajo control mío, porque no se identifican conmigo y no hacen lo que yo hago, ni están controlados por mí para hacer lo que yo pretendo hacer a través de lo que he escogido. Pero aquí, entonces, el capítulo habla en ese contexto y tengan eso en mente. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Los personajes que aparecen aquí. Aquí está Pedro y Juan. Estos serían juntos al templo. El otro personaje es un hombre cojo de nacimiento. Ahí, eso es claro, y vamos a detallar las cosas que se presentan ahí. Está la escena de dos apóstoles. Estos suben al templo. No es la primera vez que suben al templo, no es la primera vez que ven a ese cojo, porque ellos la mayor parte de su tiempo la pasaban en el templo, en esa parte, y el cojo dice que siempre lo ponían ahí. Entonces no es la primera vez que se encuentran estos dos ahí, estos personajes, Pedro y Juan, con este cojo. Las circunstancias eran diferentes. Pedro y Juan suben al templo, dice que ellos iban a la oración. Eso era la hora, las 3 de la tarde, iban a orar. Esa es la hora principal de la oración que tenían los judíos, que en colectivo o en el lugar de reunión que era el templo, ellos lo hacían 3 veces al día: 9 de la mañana, mediodía y 3 de la tarde, pero la más concurrida era la de las 3 de la tarde. Pedro y Juan van al templo a orar. El cojo no al templo, sino que es llevado. Pedro y Juan van por su propio pie, pero el cojo obviamente es llevado. No es llevado al templo a orar, sino van y lo colocan en una puerta para que pida limosna. Ese es el contexto. En ese contexto, ya Cristo comienza a hacer cosas a través de sus apóstoles para ir demostrando que Él es el Mesías. De ahí que las oportunidades, lo que Dios está presentando para que los hijos de Él, lo que Él llamó, que cualquiera que lo identifique de alguna manera, ellos puedan
beneficiarlos con el nombre de Cristo, sea hablándole de Él, sea otorgándole cualquier tipo de beneficio. Y eso es lo que quiero que tengan en mente ahí. Los creyentes en esos momentos, por eso en otras partes dice que tenían favor con todo el pueblo, su mentalidad cambió. Ya no eran del montón, sino que eran personas que podían beneficiar a los demás, hablándole de Cristo como el Mesías prometido o haciendo beneficios para ellos. Son cosas que deben prevalecer cuando una persona llega a los pies de Cristo. No es otro más del montón, es alguien que ha nacido de nuevo y tiene una vida diferente. Esos son los genes de la iglesia, pensando en lo que estamos diciendo con respecto al capítulo 1. Ahí se dice que a esta persona la ponían en la puerta del templo. Esa es la puerta, el templo. Y en otra oportunidad vamos a hablar un poco con respecto a esto, pero para tener una idea. Ahí está ese templo. Hay imágenes. Ahorita mismo no existe el templo de Jerusalén, solamente existe lo que denominan el muro de los lamentos, algo que quedó ahí, que no dieron para destruir, que es donde los judíos y otros que peregrinan allá a Jerusalén van a hacer plegarias y oraciones tocando el muro que está ahí, implorando que Dios venga y restaure todo. Pero lo que quiero que tengamos en mente aquí es que la mentalidad que tenemos nosotros con respecto al templo es como esto, pero cuando allá se habla de templo, es el templo de los judíos, el templo de Jerusalén, que no es como esto. El templo allá tenía varias entradas, aquí tenemos 3 entradas, pero cuando nosotros pensamos en el templo, pensamos en esto. Cuando ellos piensan en el templo, piensan todo lo que constituye este lugar donde nosotros estamos, la tapia. Desde que la persona entra para acá, es decir, que cualquiera que esté allá en el patio está en el templo, si hablamos del templo de Jerusalén. Pero nosotros, por eso es que uno así comienza uno a entender, oye, porque la gente puede pensar, ¿cómo así que Cristo sacó? Porque en el templo tenían la gente mercadería y tenían vacas y chivos ahí, ¿cómo así? En medio? No, es que el templo incluye todo eso ahí, lo que está, y eso es una extensión grande. En su momento daremos un poquito de explicación de eso. Eso tenían como 8 entradas y cada puerta tenía su nombre particular. Ahí, al interior de eso, antes, porque ahí, como ustedes ven, en la parte interna, el templo así, es más, en el Nuevo Testamento se usan 2 términos griegos para hacer referencia al templo. Uno que hace referencia a todo el terreno y otro que hace referencia a lo que es esta parte que está acá, que nada más incluye eso de aquí, es lo que está aquí afuera. Entonces, cuando ellos van a entrar al templo, no es que quieren entrar al templo, ellos van a entrar a este sector, y ahí podía entrar mucha gente. Ahí se dice que en las peregrinaciones que había podían entrar, ahí podían haber hasta 300.000 personas, porque después cuando hablemos de eso, las medidas, eso dice, y por eso es que alrededor de toda esa, de los pórticos, se dan muchas reuniones, muchas cosas. Entonces, en esos lugares, alrededor, era que se estaban dando, y ahí dice el pórtico de Salomón, como más adelante se va a decir ahí, en ese lugar se está dando parte de ese evento. Pero esto para que tengamos en mente, que cuando se habla del templo, no es solamente el recinto sino que es algo más allá. Cuando se habla del templo en la Biblia, en ese contexto es el templo de Israel, el templo de Jerusalén, el templo que es sagrado para los judíos, pero que en esos momentos todavía los creyentes no se reúnen de manera, vamos a decir, establecida o ya planificado por ellos en un lugar aparte. Siguen reuniéndose en el templo, siguen haciendo reuniones ahí, y ahí están dando explicaciones a las personas de que sí, aquel que ustedes crucificaron, que aquel que murió y que negaron, sí es el Cristo. Pero continuemos, en otra oportunidad daremos detalles con respecto al templo, si Dios así lo permite, pero continuemos aquí. En el versículo 3 en adelante, ya en el versículo 3 se encuentra el encuentro que tiene Pedro y Juan con el hombre cojo. Cuando él los ve entrar,
Él les hace la solicitud que les dé algo de dinero. En el versículo 4, Pedro llama la atención de este hombre. Pareciera que el hombre está pidiendo eso y está como agachado, de pronto pidiendo. Y Pedro le dice, míranos. Y este levanta entonces la mirada, y es lo que dice en el versículo 5, entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Y ahí se desarrolla entonces lo que va a hacer Pedro como discípulo de Cristo, ya lo que haría Cristo en un contexto así, pero ya lo va a hacer en el nombre de Cristo, es decir, en esos momentos Cristo lo está controlando. En esos momentos Él va a obrar en el nombre de Cristo, y por eso más adelante va a decir en el versículo 6, porque como he dicho antes, este cojo no es la primera vez que Juan y Pedro lo ven. Ese lo llevaban siempre a ese lugar. Entonces era conocido, como más adelante dice que el pueblo lo reconoce, sí, este era el que estaba allá, era conocido por todo lo que llegaban ahí. Y no es la primera vez que Pedro entra al templo, y no es la primera vez que Pedro entra por esa puerta al templo. Y aquí viene entonces el desarrollo de lo que va a hacer el Señor Jesucristo. Versículo 6. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Y esto también es interesante. No vamos a entrar en los detalles, pero recuerden que ellos vendían todas las cosas y las tenían en común. Pero Pedro no dice que eso es de él. Eso lo tenían para el contexto de la comunidad, porque en los versículos anteriores dice que vendían todas las cosas y lo tenían en un fondo común. Pero Pedro no dice que eso es de él. Pudiera haber sacado algo y haberle dicho al cojo, espérate que yo voy allá al fondo que tenemos. Y eso traspasa después a la iglesia, o sea, se desarrolla, se confirma en la iglesia, cuando en la iglesia se habla de la ofrenda para los santos. Y hace diferencia de que eso es para el manejo de los santos. Que yo puedo darle a una persona que no es creyente, puedo darle. Pero cuando se habla de eso, de la recolecta, específicamente Dios dice la ofrenda para los santos. Y no es que uno pueda sacar de ahí para ayudar a una persona que no es creyente, puede hacerlo, pero lo que Dios ha decretado desde un principio que eso es para los santos. Y cuando hacemos de otra manera, justificando cualquier otra forma, estamos errados y estamos desviándonos de lo que dice el texto. Y yo con lo mismo puedo dárselo a cualquier persona. Pero no se trata de las cosas de la ofrenda, y eso es un acuerdo que hay que tomar y hacerlo, pero yo de lo mío puedo dárselo a cualquier impío. Tengo esa libertad. Pero aquí Pedro dice, no tengo plata ni oro. Juan pudiera haberle dicho, oye, pero allá tenemos, recuerda que llegó esta plata de unos bienes que se vendieron. Pero no, eso él lo reconoce que va por otro lado. Lo que tengo te doy. Y ahí viene el énfasis. En el nombre del Señor Jesús, o el Señor Jesucristo, levántate y anda. Y ese énfasis aquí es en el nombre de el Señor Jesucristo. Aquí estamos diciendo que el énfasis es proclamar o anunciar el carácter de Cristo. Y ahí Él va expresándolo. Ya Él va expresándolo. Y yo no tengo cómo darte para lo que tú me estás pidiendo ahí. Pero Dios me ha dado esto, y es interesante, que es algo que también que voy a repetirlo. Esto lo hacían los apóstoles porque recuerden que Cristo les dio a ellos autoridad para echar fuera demonios y para hacer prodigios, milagros y cosas de esas. Eso se lo dio, ahí dice un versículo que dice, y llamó a los 12 y le dio autoridad para esto. Es decir, que eso no lo hacían todos los creyentes en ese momento. Eso era algo exclusivo de los apóstoles, y murió con los apóstoles. ¿Quiere decir eso que Dios no hace milagros? Dios siempre ha hecho y siempre va a hacer milagros. Lo que estamos diciendo es que Dios le dio esa capacidad a los apóstoles, y por eso la gente creía en los apóstoles, y por eso lo que escribieron los apóstoles es lo que está registrado como inspirado por Dios, porque le dio a ellos señas, le dio unos signos y unas señales para que la gente creyera. Estos sí son los que vienen en el nombre del Señor Jesucristo.
Y todo eso, lo que se va enfatizando es la confirmación de que los apóstoles están llamados para hacer algo, y lo que ellos decían lo tenían en cuenta, y de ahí que las cartas que son inspiradas son las cartas que escribieron los apóstoles o aquellos que eran los sucesores de los apóstoles que estaban ahí al lado de ellos, como por ejemplo Lucas, que estuvo al lado de Pablo, porque Lucas no fue un apóstol, pero él estuvo al lado de Pablo, quien fue el apóstol que, aunque no estaba en el grupo de los 12, es nombrado en el Nuevo Testamento como, él se cataloga como el menor, el más pequeño, pero cuando uno ve el registro bíblico en el Nuevo Testamento parece que este fue el más grande. Sin embargo, él no se consideraba en ese nivel de grandeza, sino en lo que Dios estaba haciendo a través de él. Pero aquí estamos diciendo que en el contexto, el principio de la iglesia, Dios llamó a unas personas para ser unos, como estamos leyendo en el capítulo 2, versículo 43, unas señales y unas maravillas hechas por los apóstoles. Aquí está un ejemplo, y otra vez, no es algo que hacían todos los creyentes. Y más adelante vas a reconocer, es más, no era algo que hacían ellos, sino que en el nombre de Cristo. Lo decía, para que no vayan a darme fama a mí como un sanador, es lo que va a decir Pedro después, porque ese es el otro peligro. Dice, ya para confirmar la cosa, versículo 7, después que él dice, levántate y anda, lo tomó y le levantó, lo tomó de la mano derecha. Dice que se le afirmaron los pies y los tobillos. No vamos a dar los detalles con respecto a esto, el hecho es evidente, claro. Y dice el versículo 8 que este hombre se levantó, se puso en pie. Eso literalmente es como de un salto, no es tanto saltando, sino que de un salto se puso en pie y caminaba, andaba. Después dice que él entró con los apóstoles, con Pedro y Juan, andando, saltando y alabando a Dios. Esto llamó la atención de todo el pueblo, versículo 9. Y todo el pueblo vio andar y alabar, lo vio andar y alabar a Dios. Eso llamó la atención. Versículo 10. Comenzaron entonces, oye, en realidad ya eso no se podía negar. Ya la mayoría de la gente que estaba ahí comenzaron a ver, y ya eso va confirmando, eso va respaldando la predicación que está presentando Pedro, va respaldando, y sí es verdad, porque primero estaba dando explicaciones del hecho de lo que cuando bajó el Espíritu Santo, y dando explicaciones de que eso se está cumpliendo, esto que dijo allá. Pero los judíos, la mayoría, le decían a Cristo, bueno, si tú eres el Cristo, ¿qué señal haces? Estaban esperando que él hiciera señal. ¿Por qué? Porque decían que el Mesías, él va a hacer esto y esto y esto otro, y entre esas cosas, él va a hacer esas señales. Ahora el Señor Jesucristo está haciendo esas señales a través de esto, y esto, cuando están viendo la cosa, entonces se le va abriendo, Dios va abriendo su entendimiento y van reconociendo, este es. Y todos los que iban siendo iluminados por el Espíritu Santo, que entendieron que en realidad él era, cuando se hacía el llamado al arrepentimiento, estos creían en el Señor Jesucristo. Dice que ellos le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la puerta, la hermosa. Y aquí dos cosas, se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y la idea de eso es que quedaron estupefactos, ellos quedaron así. Esto los cogió por sorpresa. Y más adelante, eso se va a ampliar. Y vienen entonces las autoridades de los judíos a desmentir esa y otras cosas más. Porque viene entonces, comienza la lucha por lo que es el desarrollo del Evangelio, y otros que van a condenar lo que se está dando y
Recuerden, eso porque se va a dar, porque estamos en el contexto judío. Es más, el escenario ahí es el templo, donde hacen todos los rituales, y no era común que eso se diera en ese sentido. Sí se había dado antes, en otro contexto, y después, cuando revisemos un poquito la historia, hablaremos de eso. Pero, por ahora, aquí lo que se evidencia es que estas personas no pueden negar, en realidad, todo lo que vienen diciendo ellos. Este sí es el Mesías. ¿Para dónde vamos a coger? Dijeron que esto y pasó, esto y esto, y no están. Pero ¿qué está haciendo Cristo? Está dándole a los apóstoles todo lo necesario para que aquellos que están llamados para la salvación puedan tener la claridad que necesitan. ¿Qué tenían que hacer los apóstoles? Predicar, hacer el bien que podían hacer como Cristo lo haría en su momento, creyera o no creyera la gente. Cristo sanó a muchos, Cristo levantó a muchos, alimentó a muchos. ¿Cuántos estuvo al final? Un grupo pequeño. Pero ¿qué es la mentalidad que ellos tenían? Que Cristo, Él hacía lo que tenía que hacerse en el momento, si estaba en su posibilidad de beneficiar a cualquier persona o de presentarle quién era Él. ¿Qué es lo que uno hace? Lo mismo. El Evangelio se comunica no solamente con las palabras, nuestra conducta y nuestro servicio a cualquier persona que no conoce al Señor. Abre las puertas para que ellos entiendan que es en el nombre de Cristo y que Cristo mismo a través de nosotros haciendo esas cosas. Miren lo que se presenta ahora. En el versículo 11, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, ya cuando vio que estas cosas estaban sucediendo, y ellos estaban atónitos, todo el pueblo, dice que concurrieron, todos ellos fueron, ahí dice de dónde, al pórtico de Salomón, que es un lugar ahí donde, una esquina donde ellos se sentaban muchos grupos a hacer exposiciones de la ley, a compartir cosas así, y ellos llegan ahí, y la gente, bastante gente llega, y él entonces tiene la oportunidad de dar explicación de algunos detalles. Y es donde entra entonces en el siguiente párrafo la explicación. No vamos a detallar mucho en esto, pero vamos a dar el mismo énfasis de siempre. Aquí el apóstol Pedro va otra vez a dar argumentos bíblicos, y otra vez vamos a lo mismo. La iglesia en sus inicios, todo lo que hacían lo hacían con argumentos bíblicos. Entonces Pedro va a decir, miren, esto por esto, y va a los textos para dar explicación del asunto. Otra cosa que había en la iglesia primitiva, como estamos diciéndolo en el capítulo 2, que Pedro resalta, esto que está pasando, Dios lo tenía planificado. La iglesia en su principio es una iglesia que cree en un Dios soberano, que tiene un plan, y que nada de lo que pasa es al azar, pasa porque Dios lo tiene planificado. La otra cosa que hay en el contexto de la iglesia, y es que ellos no están predicando iglesia, no están predicando, sino están predicando que Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, Jesús es el que va a librarnos o a librarnos a ustedes de los pecados. Eso es la predicación. No es la misma cosa, no se predica una iglesia, no se predica otro nombre, sino que Jesucristo hay salvación. Y eso es lo que se presenta ahí. Pero miren, ahí, siguiendo la lectura, viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Y recuerden, estamos en un contexto judío, y entonces lo identifica varones israelitas, y entonces va a explicarles, si ustedes son israelitas, ustedes son judíos, ustedes saben este contexto. Así que les voy a mencionar a Moisés, que dijo esto, les voy a mencionar a otros profetas, desde Samuel para acá, que dijeron esto, para que se den cuenta que todo coincide, y se van a dar cuenta que ese que mataron sí es el Mesías. Pero ¿qué usa el argumento bíblico para mostrar que Jesucristo es el Mesías, el Salvador? Otra vez, eso es los genes de la iglesia primitiva. ¿Qué debe uno presentar a las personas? Lo que dice la palabra de Dios. Nosotros podemos hablar de nuestro testimonio, del testimonio de otros, de muchas cosas, pero lo único que es vivo y eficaz es la palabra de Dios. Es la única.
Y si uno no les explica a las personas la palabra de Dios, y que esto lo hacemos así porque la Biblia lo dice, las personas terminan montándose algo diferente a lo que tienen las Escrituras y haciendo cosas aparte de lo que Dios dice, y como en otra parte dice, poniendo cargas que Dios nos ha puesto. Y nosotros debemos ser cuidadosos en ese sentido. Entonces el apóstol Pedro, él los llama, bueno, ustedes saben de esto y les voy a hablar de lo que ustedes saben para que se den cuenta que las cosas son como las estoy presentando. Lo primero, ¿por qué os maravilláis? Y es interesante esa pregunta ahí. ¿Por qué os maravilláis de esto? Ellos están viendo esto. Pero no hacían unos meses anteriores Cristo estaba levantando muertos y haciendo una cantidad de cosas. Pero ahorita, por algo que hace Pedro, están maravillados. Y él llama su atención. ¿Por qué se maravilla de esto? Porque más adelante va a decir, oye, si fue aquel que Dios envió, el que hizo esto y esto otro, y ahora lo está haciendo a través de nosotros. Pero estas personas, la mayoría de ellos sin duda, que conocieron bien al Señor Jesucristo, porque Él anduvo por ese templo, por el pórtico ese y por todos esos lugares Él estuvo. Y estamos hablando de unos meses después de la muerte del Señor Jesucristo. Todos esos judíos habían escuchado de Cristo, y dice la Biblia que la fama de Él se extendió y conocían que Él estaba haciendo esos milagros. Es más, por eso lo mataron, y eso fue un escenario público, todos sabían de eso. Que Él había levantado un muerto, que Él había levantado a otra muchacha muerta, que Él había hecho caminar. Eso lo sabía la gente. Pero ahora están maravillados porque un hombre ahí hizo caminar un cojo. Dice, y él le pregunta, ¿por qué se maravillan? Después dice, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Y el asunto es que parecía que estaban como aquellos cuando vieron a Pablo y comenzaron a decir, este es un Dios, a afamarlos a ellos. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Pedro quiere que ellos no se ocupen en ellos, sino que se ocupen en que es Cristo. Y eso es un complique en el día de hoy, porque hay muchos que por la fama y la fama que quieren hacen cosas contrario a lo que se está presentando aquí. Poner los ojos en nosotros, como dice ahí, como si por nuestro poder o piedad. ¿Ustedes piensan que nosotros somos tan santos que estamos en la capacidad de hacer esto? ¿O ustedes piensan que nosotros tenemos una capacidad sobrenatural para hacer eso? Nosotros no hemos hecho nada de esto. Y sigue diciendo, entonces va a explicar, nosotros no tenemos nada que ver con esto. En el nombre de Cristo está pasando estas cosas, y comienza a explicar el Dios de Abraham, porque le está diciendo, ustedes israelitas, ustedes saben quién es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él dice, el Dios de nuestro Padre, ustedes lo conocen, ustedes saben, ese es el énfasis que le está diciendo. Ese Dios, Él ha glorificado a su Hijo Jesús. A ese que ustedes entregasteis, negasteis delante de Poncio Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis, y usa dos títulos aquí, al santo y al justo, y comienza a orientarlos. Estamos hablando de Dios mismo, y ustedes no lo quieren reconocer como tal. Y dice, vosotros pediste que se os diera un homicida. Y la otra cosa que le dice, matasteis, y habla aquí el autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Dios. Ustedes no lo han reconocido como Dios. Es la misma cosa hoy. Y es lo que está él identificando. Mire, varones israelitas, ustedes saben que el Dios de Abraham y esto, ese es el Dios nuestro. Él hizo esto. Y sigue diciendo, Dios, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, y nosotros, los que estamos aquí, dando testimonio de que eso es así, hablando de los apóstoles. Y por la fe, versículo 16, en su nombre, este que estaba aquí, que era cojo, que vosotros lo conocéis desde hace rato, que dice ahí, le ha confirmado que su nombre, su carácter, está entendido en realidad. ¿Quién es Cristo? Que es el santo y el justo, el dador de la vida. Por eso estamos hablando de que el nombre es el carácter, y es lo que él está proclamando. Y después dice ahí, y enfatizo, por la fe en su nombre, y después
le ha confirmado su nombre, y la fe que es en Él, o la fe que es en el nombre, en el carácter de Cristo, el que cree en esto, que Él es el Salvador, que Él es el Señor, que Él es Dios mismo, que Él es, en lo que registra las Escrituras, en sus nombres y sus obras, va a tener lo que necesita en el contexto de la salvación y en cualquier otro contexto. Dice, la fe que es por Él ha dado a este completa sanidad, y ustedes se han dado cuenta de esto. Así que no soy yo, es Dios que ha hecho esto, y lo ha hecho a través de su Hijo. Y continúo aquí y terminamos. Más ahora, hermanos, otra vez dice, eso es claro, que ustedes conocen el contexto del judaísmo. Vamos a decir que ustedes lo hicieron por ignorancia, como también vuestro gobernante. Pero viene aquí entonces el contexto de la soberanía de Dios y el contexto del plan de Dios, que Dios tiene todo decretado. Dice, ustedes por ignorancia, pero Dios lo tenía planeado. Otra vez, el Evangelio en la iglesia primitiva es un evangelio basado en las Escrituras. Es un evangelio basado en la soberanía y el decreto de Dios. Y cualquier grupo cristiano que no base su fe cristiana en la soberanía de Dios va a tener una fe debilucha. Porque si Dios no tiene el control, no es soberano, entonces estamos débiles. Estamos débiles. Y ahí sigue. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, que Jesucristo iba a pasar por esto. Y después viene entonces, ya cuando ellos, se supone que ya ellos entendieron las cosas, hombre, sí. Así que, arrepentíos y convertíos. La invitación, propósito, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es el mensaje en la iglesia primitiva. Ese es el mensaje que debe presentarse hoy. Uno no predica la iglesia, no predica un culto, predica que Jesucristo es el Señor, que vino al mundo a morir por nuestros pecados, y que aquel que reconoce eso y que reconoce sus faltas y sus pecados va a tener la salvación en Cristo. Eso era lo que tenía la iglesia en sus comienzos. Y no, lo último aquí es que dice Dios, que Dios envía a Jesucristo, a quien de cierto, que dice ahí, es necesario. Es decir, recuerden que él, y en el capítulo 2 dice que Dios lo subió a la diestra y le dijo, quédate ahí hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí dice, es necesario que ahorita él esté allá en el cielo, y dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron los apóstoles a Cristo? ¿Restaurarás el reino a Israel en esta hora? Ya estos apóstoles ya saben cuándo es el tiempo, en el sentido de que no es ahora, sino que a futuro, y están enseñando a ellos, mire, ahora él está allá, hasta que Dios cumpla lo que ha dicho, que va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies y va a restaurar todas las cosas. Eso es a futuro. Y él le explica, le dice, ¿por qué razón le estoy diciendo? Porque ustedes que han leído a Moisés dijo esto a vuestros padres: Dios va a levantar otro profeta como a mí. Y dice, a ese que va a levantar, escúchenlo, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Después le dice, primero le dice Moisés, le dijo esto a sus padres, y después le dice aquí, y toda alma que no oiga a ese profeta será desarraigada. Entonces, el que no cree en Jesucristo, listo, en cualquier contexto, judío y gentil, va a ser aniquilado. Dice el versículo 24, hablándole primero, Moisés dijo esto. Ahora,
todos los demás profetas, o todos los profetas desde Moisés en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. ¿Y qué le está diciendo? Ustedes saben de esto. Eso lo dijo Moisés y lo dijo todos los profetas desde Moisés para acá. Así que ustedes lo saben. Es más, dice en el versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas. Es decir, que deben saber del asunto, lo conocen. Y ustedes son hijos del pacto de Dios. ¿Y qué les va a enfocar? Ustedes son privilegiados, porque son los primeros a quienes Dios le está dando la oportunidad, después que lo levantó de los muertos, para creer. Y otra vez, primeramente a los judíos y después al griego. Todo eso se está desarrollando ahí. Eso es judíos. Los primeros ahí se está dando la claridad, y después que va a desarrollarse para otra parte. Y dice el versículo 26, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El énfasis entonces, hermanos, es que se está proclamando en el carácter del Señor Jesucristo. Recae todo lo que está relacionado con la iglesia. Y termino recordando, todo el ambiente es demostrar que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Señor. En todo el contexto se está diciendo que esto está planificado por Dios, eso es soberanamente organizado por Él, decretado por Él. En todo el contexto se está diciendo que hay argumentos bíblicos para demostrar las cosas, y en todo el contexto se está diciendo que hay que confrontar a las personas con esa situación y invitarlo a arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos. Eso no cambia nunca. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso hace parte de los genes de la iglesia. En ese contexto se le está diciendo a unos judíos. Después, en el libro de los Romanos, ya habla a los gentiles y le va a dar detalles que no están relacionados con esto, porque va en un proceso de crecimiento la iglesia en ese sentido. Quiera Dios que Él nos pueda dar claridad en todo esto, y las cosas fundamentales, como estamos diciendo, de la soberanía y del decreto divino y de la importancia de las escrituras, nos cobija a nosotros y lo abracemos, para que no estemos haciendo cosas que van fuera de lo que Dios ha establecido como base para nosotros como iglesia. Por razón del tiempo y aún corriendo, no vamos a dar todos los detalles en ningún momento, pero que el Espíritu Santo nos dé claridad hasta donde Él considere pertinente con cada uno de nosotros. Voy a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra otra vez, y ruego que tú estés confirmando, Señor, esa obra en nosotros, la obra de iluminación de parte del Espíritu Santo, y la obra, Señor, de hacer vida en nosotros tu palabra según la necesidad que tenemos y el contexto que enfrentemos. Edifícanos, otra vez te lo pido, dándote gracias. Amén.